En una de las salas hay un hombre que está con mucho dolor, que sufre mucho. Su condición no es mortal, pero sí lo incapacita para hacer muchas cosas. El médico de turno sabe exactamente qué puede hacer para poder aliviar a este hombre, pero hay un problema, que el hospital tiene una regla, una norma interna que prohíbe que le realicen procedimientos ese día, a menos que sea un caso muy extremo que llevara hasta la muerte. El médico tiene el conocimiento, el médico tiene la autoridad, pero tiene esta regla por delante que impide que atienda a este hombre. Entonces la pregunta, hermano, no es si puede sanar a ese hombre, sino si debe hacerlo en ese momento o no. Si decide no actuar, él cumple con la condición del hospital, pero deja al paciente sufriendo. Si actúa, rompe esa norma y el paciente descansa. Ahora bien, cuando nosotros vemos este tipo de escena, yo creo que todos podríamos decir que un verdadero médico sanaría a la persona. Por algo estudió medicina, ¿cierto?, esa carrera, y puede hacerlo, porque tiene el control de hacerlo. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros pasamos del hospital a la sinagoga, de la medicina a la religión y de la ciencia a la fe, a veces nuestra respuesta puede cambiar. Eso, hermanos, es exactamente lo que vemos nosotros en este texto. Jesús entra a esta sinagoga en el día de reposo y se encuentra con un hombre con su mano seca. El verdadero conflicto, hermanos, del pasaje no es el hombre y su mano, sino el conflicto en el corazón de todos aquellos que estaban alrededor observando lo que ocurría. Los fariseos no se preguntaban cómo restaurar, no se preguntaban cómo ayudar, sino que lo único que buscaban era acusar. Porque lo único que buscaban era condenar a Jesús. Entonces, hermanos, antes de hablar de sanidad, antes de hablar del siervo escogido o de la justicia para las naciones que leíamos en el texto, debiésemos preguntarnos primeramente lo siguiente: ¿para qué existe la ley de Dios? ¿Acaso sirve para dar vida al prójimo o para llenarnos de reglas que nos hagan sentir justos? Es una pregunta importante. El texto que vemos a continuación, mis hermanos, nos confronta con un Cristo que no solo interpreta correctamente la ley, sino que él mismo revela el corazón de Dios detrás de ella. Un corazón que se deleita en la misericordia y que trae justicia solo por gracia. La predicación de hoy lleva por título Cristo, el verdadero cumplimiento de la ley. Semanas atrás estuvimos viendo, ¿cierto?, a través de nuestro pastor, cómo los fariseos criticaron a Jesús por permitir que sus discípulos tomaran las espigas del camino en el día de reposo. Es de saber que los fariseos estaban continuamente buscando a Jesús, observándolo a él y a sus discípulos, pero no para aprender de él, sino que para buscar una oportunidad para ir en contra de él. Ahora Jesús se dirige a esta sinagoga, y en el texto paralelo que podemos encontrar en Lucas, dice que Jesús también enseñaba en aquel lugar. Recordemos que las sinagogas en aquellos tiempos son lo que hoy en día vemos como las iglesias, lugares donde se enseñaba la palabra de Dios. Por ende, era un espacio de culto. En el texto que estamos viendo ahora, en el versículo 9, él dice: vino a la sinagoga de ellos. Y Mateo da un resalte en este pequeño extracto, porque no solamente dice que Jesús fue a la sinagoga, dice o añade que la sinagoga de ellos. ¿Y por qué esto es tan importante, mis hermanos? Porque lastimosamente los fariseos y los escribas se habían adueñado, mis hermanos, de aquellos lugares que eran para conocer la palabra de Dios. Impusieron sus reglas y colocaron normativas casi imposibles para cada uno de los judíos de la época. Entonces, hermanos, uno cuando lee acerca de los fariseos, yo creo que todos pensamos así como: oh, qué pésimas personas, qué malo, Pero ¿saben, hermano? Es completamente normal. Es completamente normal porque
su actitud inicial, ahora no justifico lo que pasa después, su actitud inicial, póngase en el lugar de ellos. Ellos eran celosos con lo que habían aprendido y dedicaron sus vidas a ello. Ellos tenían un celo por la novedad que ahora Jesús estaba, ¿cierto?, realizando milagros y predicando el reino de los cielos. Si usted se coloca en aquel lugar, ¿cómo actúa su corazón y su mente cuando alguien le habla algo en contra de la Escritura? ¿Cómo responde la otra persona cuando van de la misma manera confrontándose uno a otro? Ellos, si bien interpretaron muy mal la Escritura a tal lado de condenar bajo una visión legalista que no tenía ninguna gota de misericordia, ellos tenían este celo por lo que sabían, por lo que habían estudiado. Para el tiempo actual, mis hermanos, conocer la Biblia sin misericordia es un ejercicio meramente intelectual y pasional que muchas veces llega a distorsionar las verdades bíblicas del Evangelio. Porque nos lleva a interpretarla según nuestros propios criterios personales, según nuestro propio pensamiento que puede condicionar a otros. Entonces, mis hermanos, a través del tiempo hemos visto nosotros cómo iglesias completas caen en este tipo de práctica. Interpretan torcidamente la Escritura cayendo en un legalismo nato. Debemos tener cuidado, hermanos, porque aquellos que interpretan la Escritura de esa manera no están interesados en glorificar a Dios. Aquellos que interpretan la Escritura de esa manera buscan su propia gloria. Que Dios nos ayude. Porque condenan a otros conforme a su criterio, conforme a su avaricia personal, sacando textos de su contexto para crear solo pretextos. Nunca espirituales, solo carnales, solo humanos. Y que Dios nos ayude por ello. Al ver los fariseos que Jesús sanaba en el día de reposo, ellos con sus tradiciones entendían que una sanidad como tal no se podía hacer porque quebrantaba el día de reposo, a menos que alguien estuviera realmente muriendo. Y también en este inicio, hermano, del texto, vemos cómo Jesús manifestó su autoridad sobre el día de reposo y no solamente estableciéndolo en la ley, sino que también lo honraba asistiendo regularmente a la sinagoga. Esa es una parte que a veces pasamos por alto. Lucas 4:16 dice que entraba a la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor, hermanos, asistía a los cultos. Jesús mismo asistía a las reuniones de la sinagoga porque allí se alababa al Padre y se leía la Escritura. No importaba, y esto es súper interesante, hermanos, porque Jesús iba, y lea todas las veces que Jesús iba a la sinagoga, siempre habían perseguidores hacia él. Pero a Jesús no le importaban los enemigos que habían en ella. Para Jesús, hermanos, era más importante la presencia de Dios en su palabra. Nada, hermanos, nada podía afectar al Señor en la congregación porque su interés, su foco estaba totalmente centrado en el Señor. Es interesante. Nada podía afectar al Señor en la congregación, porque su interés, hermano, no estaba rodeado en aquellas miradas críticas que lo acechaban constantemente, sino en la comunión con Dios. No hay mayor descanso, hermano. No hay mayor descanso que estar directamente bajo la palabra de Dios y oír sus enseñanzas y promesas. No hay mayor descanso que ese. La introducción de este texto, hermanos, debiese ser un motivo de reflexión personal para nosotros, los creyentes del día de hoy. Porque en ocasiones se abandona la asistencia al culto por dificultades con otros. En 2 Corintios 2:11 se evidencia que cuando un creyente se aparta de la comunión de los hermanos, es una victoria para Satanás. Hebreos 10:25 nos dice también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Nota eso, hermano. No se trata de ausencias ocasionales, sino del hábito de hacerlo, de dejar de congregarte.
Una fe enferma, mis hermanos, trae consecuencias. Trae la consecuencia del abandono en la reunión de los santos del día domingo. ¿Por qué digo día domingo? Porque es lo que está establecido acá en Chile. Y generalmente, hermanos, aquellos que abandonan las congregaciones son los que más necesitados son de ellas. Porque en ellas es donde se anima la congregación a la lectura, a la meditación de la palabra y a su alabanza. Que Dios nos ayude. Al entrar en la sinagoga junto a sus discípulos, hermanos, había allí un hombre necesitado. En el capítulo anterior el Señor había ya enseñado acerca de la importancia de la misericordia por sobre los sacrificios. Por lo que la misericordia durante el día de reposo era aprobada, incluso demandada por Dios. La situación del hombre de la mano seca muchas veces nosotros lo vemos como un acto de sanidad más. Oh, Jesús sanó a un hombre de la mano seca. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un profundo significado en ella mucho más grande. Mucho más grande. Su mano derecha era la que estaba seca, según el texto de Lucas. Esta mano seca coincide también como una mano que está paralizada o que tiene atrofia muscular. Esto claramente impedía que pudiera funcionar de manera natural esa extremidad. Y en la ley levítica, la mano derecha, mis hermanos, era el instrumento de consagración y de servicio. Un hombre con la mano derecha seca, como menciona el texto, estaba dentro de la práctica totalmente limitado para poder cumplir con todos los rituales de purificación y también de ofrendas. También para poder rociar el aceite y la presentación de sacrificios. Estos exigían el uso del dedo o de la mano derecha. Entonces, mis hermanos, culturalmente la mano derecha era para ellos la mano del trabajo, el saludo, la bendición. Y al estar paralizada, mis hermanos, este hombre no solamente perdía su sustento, sino que también su estatus social, su incapacidad de interactuar dignamente en las normas de pureza. No era solamente una mano seca, había todo un significado. Para un judío de aquella época, mis hermanos, la mano izquierda era reservada para la higiene personal, mientras que la derecha se usaba para comer y saludar. Ver a alguien con la mano derecha seca era ver a alguien incompleto, alguien que era profano para el servicio de Dios y de los demás. No era solamente una mano derecha seca, era toda una vida que estaba inutilizada. Y no solo eso, hermanos, también había un estigma de castigo divino. Para la mentalidad de la época, tener una discapacidad física, a menudo era interpretado erróneamente como una señal de pecado. Recuerden la pregunta de los discípulos que le hacen a Jesús en Juan 9:1-3. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese estigma divino, mis hermanos, estaba inculcado en los judíos de la época. Y ahora, con todos estos antecedentes que les acabo de dar, miremos nuevamente al hombre de la mano seca. Debió ser una vida muy triste, apartado, ignorado por su estado de impureza. ¿Acaso, hermanos, esto no nos recuerda a la mujer del flujo de sangre? Misma condición, pero perspectivas diferentes. A pesar de todo eso, hermanos, y como vemos en el texto, aquí hay un acontecimiento muy novedoso, porque él asistía a la sinagoga igual. Tenía su mano seca, pero estaba en la sinagoga. Para nuestro presente, estaba con su discapacidad, pero iba a la iglesia igual. Entonces, mis hermanos, a pesar de su discapacidad, él estaba allí. Y esto representa mucho a quienes enfrentan dificultades que pareciera que no van a cambiar. Pero a pesar del problema, mis hermanos, continúan buscando la presencia de Dios con la esperanza de un milagro. Y este caso fue utilizado por los líderes religiosos como una trampa legalista hacia Jesús. Porque ellos sabían que Jesús, cuando veía a alguien que estaba enfermo,
necesitado, Él corría y los socorría. Marcos y Lucas, como textos paralelos, especifican que los fariseos acechaban a Jesús. O sea, no era una conversación normal, lo acechaban. Y le preguntaban si era lícito o no sanar en el día de reposo. Ellos enseñaban, y aquí está la otra parte, los mismos fariseos enseñaban que solamente era lícito cuando una persona estaba en riesgo de muerte. Ellos no pusieron a prueba a Jesús para poder aprender de él, mis hermanos, sino para poder acusarle, para ver hasta dónde era capaz Jesús de llegar. Los perversos motivos de los fariseos, hermanos, procurando hacer caer a un hombre en una trampa. Vaya haciendo esa conexión ahora, porque seguimos en el día de reposo, en el texto. Quieren hacer que Jesús caiga en una trampa. Y eso realmente era una profanación al día de reposo. Engañar a alguien, buscar la forma de estancarlo, de profanar. Era un trabajo perverso y diabólico, hermano, lo que estaban haciendo los fariseos. Con tal de defender su razón, ellos mismos ahora estaban profanando el día de reposo con lo que estaban haciendo. Estaban sus corazones, hermanos, tan endurecidos que no veían el pecado que estaban cometiendo en aquel segundo. En el texto de Mateo, Marcos capítulo 3, versículo 3, Jesús llama a este hombre para que se coloque de pie y que se coloque en medio de todos ellos. ¿Por qué Jesús haría algo así? ¿Para avergonzarlo? Claro que no. Jesús lo llama para que todos alrededor puedan ver la necesidad que hay en este hombre. Y lo ciegos que estuvieron todos al ignorarlo. Vemos aquí, hermanos, cómo el propio Señor ponía delante de todos a un hombre que prácticamente era miserable, para que todos vieran la necesidad que él tenía. Y Jesús responde a los líderes religiosos con una pregunta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, dice Jesús. La ley no hacía distinción entre día y día. Si había un animal en peligro, las personas debían colaborar para poder rescatarlo. Ellos mismos, mis hermanos, no consideraban un quebrantamiento de la ley por los animales, porque en la lectura siempre ellos veían en Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. O sea, se sentían bien porque cuidaban a sus animales en el día de reposo, pero un hombre no podía ser sanado. Imagínense el valor de esa vida. Cuando Jesús levantó al paralítico de Betesda, ¿qué hicieron los fariseos? Fueron a alegarle, en vez de haberse alegrado y celebrado por aquel hombre que estuvo más de 30 años inválido. ¿Qué mentalidad es esa, hermanos? Hermanos, Jesús afirma de manera muy estricta que un hombre vale mucho más que una oveja. Si se tiene compasión por un animal que sufre, si se atiende a una oveja que cae en un hoyo y se le rescata, ¿cuánto más, hermanos, cuánto más se debe hacer por un ser humano? Jesús no le responde solo que era lícito, sino que era preciso hacer el bien. Sanar a una persona era hacer un bien por otro. Su respuesta, hermanos, no confrontó cómo se consideraría cada cosa que se debe hacer en el día de reposo, sino que lo llevó directamente a la práctica del bien, de la obra. Hacer el bien, mis hermanos, no era simplemente ir al servicio religioso del día domingo, ese día del sábado, en ese tiempo, sino que era mirar a ese hombre y no permanecer insensible ante su sufrimiento. Hoy en día, mis hermanos, podemos ver cómo hay personas que cuidan y le dan de todo a sus animales. Y eso está bien. Amen a sus animales. Lo dice Proverbios. Pero que al mismo tiempo no son capaces de socorrer al necesitado. Fíjese en el siguiente patrón, mis hermanos. Vivimos en una cultura que muchas veces muestra más compasión por los animales
que por las personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Eso revela, hermano, cuán torcido puede llegar a estar el corazón humano cuando la misericordia se separa de la verdad. Vivimos en una cultura donde hay mayor aprecio por la vida de un animal que de un niño que está por nacer. Que Dios tenga misericordia. La práctica de la misericordia, hermanos, debe estar con nosotros todos los días, no solo hoy, no solo en este horario, todos los días. Muchas veces vemos nuestras vidas con tanto afecto que solo suplimos nuestra necesidad y la de nuestra familia. Pero podemos sentarnos, hermanos, y fijarnos en las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos, de la gente de la calle. Vivimos en un tiempo en el que el cristianismo es cómodo y nos conformamos con solo venir al culto. Esto es importante, hermanos, para nosotros hoy, porque esto nos lleva a salir de la zona de confort en la que vivimos. Jesús le dice a los fariseos: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y esto confronta el legalismo que prioriza la norma religiosa del bienestar humano. Santiago, en el capítulo 1 y su versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermano, eso es hacer el bien. Eso es vivir en Cristo. Hermanos, la fe se demuestra con hechos. Lastimosamente con hechos. Dios valora más un corazón compasivo que los actos ceremoniales vacíos. La fe, hermano, no es una estructura de reglas rígidas, sino es una expresión de amor hacia otros. Es relacional, no individual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La atmósfera en la sinagoga claramente cambió, hermano. Hay expectación porque Jesús está por hacer el milagro exigido para esta situación. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Ahora vemos cómo el poder de Jesús se pone en manifiesto. No hubo acción física como para que sus opositores lo acusaran de que estaba trabajando aquel día. Bastó solo su palabra para realizar el milagro. La frase dirigida al hombre estaba revestida de autoridad. Y lo impresionante es que la curación es instantánea. No pasó 1 o 2 días, no. Fue en el momento en el que que Jesús le dio la orden. Entonces, mis hermanos, la mano derecha ahora está tan sana como la otra. La conexión de su instrucción, y ojo, y la obediencia del hombre demuestran este llamado irresistible de gracia para que la gloria del Padre sea mostrada a través de este hombre. Jesús le dice: extiende tu mano, extiéndela. ¿Se imagina que el hombre le hubiera dicho: pero si Jesús no puedo mover esta mano? El hombre no lo cuestionó. En su fe obedeció y fue sanado. Este milagro, hermano, nos recuerda que Dios no solo restaura lo visible. ¿Recuerda todo lo que le mencioné antes? El trasfondo cultural de este hombre. No es solamente lo visible, sino que Jesús también sana las áreas rotas de nuestra vida que nadie puede reparar. Áreas que no pueden reparar los psicólogos, ni la iglesia visible, ni los pastores, ni los grandes profesionales, nadie. Solo hay uno que puede restaurar esas áreas, y su nombre es Jesucristo.
Él es el único que conoce a profundidad el problema que tú, hermano, llevas. Cuando Jesús le pidió al hombre que le colocara en medio de ellos y extendiera su mano, Él no solamente restauró su capacidad física, sino que lo restituyó en la sociedad. Lo restituyó en la sociedad, hermano. Le dio dignidad. Le dio espiritualidad. Una espiritualidad que el hombre había perdido con los años, al estar convaleciente de su mano. El hombre respondió en obediencia a la palabra de Jesús. Una obediencia, hermanos, que fue posible porque la gracia ya estaba actuando en él. Obedeció la voz del Maestro, extendió su mano. Y esto refleja cómo Dios, hermanos, puede sanar esas áreas de nuestras vidas difíciles de llevar. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué área de tu vida está tan seca que crees que ya no tiene remedio? Tal vez no tienes una mano seca, pero quizás cargas con pesos que traes domingo a domingo a la iglesia y no se van. Vienes a descansar y te sientes más cansado. ¿Crees que Dios no sabe de tu problema? ¿Te has preguntado por qué Él permite que tú vivas eso? Sabemos que Dios, hermanos, tiene el control de todas las cosas. Y que nada, hermanos, pero nada escapa de su voluntad. Nada. Pero eso no significa, hermanos, que el sufrimiento en sí mismo sea bueno o deseable por nosotros. Lo que sí afirmamos, hermanos, es que Dios, en su gracia, Él no desperdicia el sufrimiento, sino que lo usa para moldear nuestros corazones. Él no desperdicia el sufrimiento. Romanos 5, en el capítulo 5, versículo 3 al 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso, hermanos, Pablo puede decir que nos gloriamos en la tribulación, no porque duela menos, sino que porque sabemos que Dios está obrando en ellas. Sabemos que Dios está obrando en ellas, produciendo paciencia, un carácter probado y una esperanza que no avergüenza. Este hombre de la mano seca esperó, pero no fue la espera la que lo sanó. Tampoco el sufrimiento el que lo restauró. Fue su encuentro con Cristo en la gracia. Hermanos, Dios puede usar el dolor para moldearnos, pero es Cristo mismo quien nos restaura. Y cuando finalmente nos encuentra, entendemos que incluso en la espera, su misericordia nunca estuvo ausente. Siempre estuvo allí. Qué grande el Señor, hermano. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Es interesante, hermanos, que la consecuencia del milagro de Jesús y la respuesta hacia los fariseos, en vez de despertar en ellos gratitud o asombro, despertó un odio mucho mayor en su corazón. El orgullo personal, la hipocresía de aquellos que decían que obedecían a Dios, llenaron sus corazones de odio de tal modo que planearon destruir a Jesús. En el texto paralelo que encontramos en Marcos capítulo 3, versículo 6, nos dice que los fariseos incluso tomaron consejo con los herodianos. Hermanos, los herodianos era un partido político que apoyaba a Herodes. Eran ideologías totalmente distintas entre ellos, pero se unieron temporalmente porque encontraron en Jesús un enemigo en común.
Todo con tal de proteger sus intereses. Ahora, hermano, podemos notar que la mayor ofensa en el día de reposo no era sanar a un hombre con su mano seca, sino la planificación de la muerte de un inocente por envidia, por celo. Aquellos que tanto se enfurecían por el supuesto quebrantamiento de la ley, hermanos, ahora quebrantaban todos los principios de la ley, incluyendo el mandamiento que se prohibía matar. Continuamos con el versículo 15 y 16. Sabiendo que esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús sabía lo que esos hombres planeaban, pero su hora todavía no había llegado, así que Jesús se retira. Pero no se retira por miedo, sino que se retira porque tenía que continuar extendiendo el reino, predicando y sanando. Tenía que continuar haciendo el trabajo. Si Jesús se hubiera escondido en ese momento, no habría pasado nada de lo que hoy en día podemos hablar de él. Mateo lo expresa diciendo que él sanaba a todos. Hermanos, nadie que le fuese llevado a Jesús, nadie que fuera atendido por Jesús, se iba vacío. Jesús sanaba a todos. Si me dice todos, es todos. Entonces, mis hermanos, cualquier persona que viniera con un problema personal no quedaba sin ser atendido por el gran maestro. No hay duda, hermanos, que las manifestaciones de poder y de gracia de Jesús expresaba y cautivaba mucho a las personas. Y de la misma forma, Cristo les advertía a todos ellos que por favor, que no le descubriesen, que no comentaran a otros dónde él se encontraba. Jesús no buscaba la fama, hermanos. Jesús no buscaba la fama, él era el Mesías prometido. Él no era un superhéroe. El celo de los fariseos se encuentra justamente aquí, porque ellos, al igual que en el libro de Jueces, esperaban a un héroe. Porque cada vez que el pueblo de Israel oraba al Señor, Dios mandaba a un juez, los ayudaba a pasar la adversidad y así iban cambiando. Porque cada juez falló, era un hombre. Pero aquí vemos a Jesús, Dios encarnado. Ellos esperaban que Él viniera con espada y ejército. Esperaban que Él viniera a derramar la sangre de los romanos. Pero Cristo, como el siervo de Jehová, venía a derramar su propia sangre por su pueblo. Lo que los fariseos y la mayoría de los judíos de esa época pensaban era completamente alejado de la profecía anunciada en este texto, que se evidencia en el versículo 18, que viene de Isaías 42, del Antiguo Testamento, que dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Para Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo, plasma la autoridad suprema de Jesús en estas palabras sobre el día de reposo, como aquel que traería misericordia y actuaría como el Salvador y siervo de Dios. Él aplica esta profecía directamente a Jesucristo, el amado Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, y aquel que traería el juicio. Es increíble. Hermanos, Jesús, en la interpretación de esta profecía, jamás dejará de hacer todo lo mencionado hasta que por fin en la gran consumación el pecado y todas sus consecuencias en este mundo sean excluidos del universo redimido por Dios. Y en su nombre, hermanos, en el nombre santo de Cristo, nuestra confianza será firmemente anclada y sellada. ¿De quién temeré si Él tiene el control? Para concluir,
Mateo 12, mis hermanos, no es solamente una historia de sanidad, ni tampoco una discusión acerca de lo que se tenía que hacer en el día de reposo, sino que se trata de una persona. Los fariseos en su celo creían cumplir la ley, pero la distorsionaron tanto que terminaron utilizándola para juzgar a otros. Cristo, hermanos, Jesucristo la cumple verdaderamente usándola para restaurar a los necesitados. En este caso, como vimos en el texto, a este hombre de la mano seca, ellos endurecieron su corazón, pero Cristo reveló el corazón de Dios a través de la misericordia. En el día que debía ser para descanso, Jesús realmente dio descanso a este hombre. En el lugar donde debía haber compasión, Él fue la compasión. Él buscó a este hombre. Y al hombre que todos veían incompleto y limitado, hermanos, Cristo lo puso en medio y lo restauró completamente. Amén. El pasaje que acabamos de ver, hermanos, nos recuerda que la ley no fue dada para aplastar a los quebrantados, sino para conducirnos a Cristo, quien da la vida. Y el verdadero día de reposo, hermanos, no se encuentra en las reglas bien guardadas, tampoco en las reglas llevadas al pie de la letra. Hermanos, el día de reposo se encuentra en una persona que vive y que siente. El Cristo que vemos en la sinagoga en estos textos es el mismo Cristo que hoy nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Es el mismo Cristo. El verdadero reposo no está en cumplir las reglas, hermanos, sino que en buscar y venir a Cristo. Tal vez hoy, hermano, no vienes con una mano seca, pero sí vienes cansado, herido y cargado. El Evangelio nos dice que no es nuestra espera la que sana. El tiempo no sana las heridas, hermanos, ni nuestro esfuerzo el que nos restaura. Lo que realmente nos sana es nuestro encuentro con Cristo. Jesús no rechaza al que viene débil, tampoco aparta al que no tiene fuerza, ni siquiera exige perfección para acercarse, porque Él es el que se acerca primero. En tu condición de pecado, Él se acerca a ti primero. Y en ese encuentro, hermanos, con Cristo, es donde nuestro corazón es restaurado. Ya no tenemos corazón de piedra, sino corazones de carne, que sienten, que viven, que palpitan. Por eso, hermanos, en su nombre todavía hay esperanza. Esperanza para todo el que esté cansado, para todo el que esté herido, para todo el que ha esperado largo tiempo. Hermano, Cristo está allí. Cristo está allí contigo, porque Él nos prometió hasta el fin del mundo. Que el Señor de la paz, hermano, nos conceda descansar en Él y que su gracia siempre esté en absoluto con nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Señor, tú eres santo, santo y santo. Y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndonos, seas tú restaurando nuestras vidas. Tenemos, Señor, penas, tristezas, batallas. Hay áreas secas en nuestra vida, Señor, que no podemos resolver. Pero esa es nuestra actividad física, Señor. Quien tiene el poder para restaurar solamente eres tú. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, a buscarte, Señor, hasta que puedas ser hallado. Tu gracia, Señor, fue absoluta con nosotros. Y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, porque nos miraste con misericordia y de nuestro pecado nos rescataste. Permite, Señor, que cada día podamos ver esa luz que está en tu palabra, Señor, que nos guía, Señor, nos redarguye y que nos muestra las verdades de tu evangelio, Señor. Nada podemos hacer sin ti. Y al igual como este hombre, Señor, de la mano seca, podamos, Señor, nosotros esperar en ti. Esperar y esperar en ti. Porque, Señor, tú tienes el control. Tú eres el Dios de la creación y todo se arremete a tu voluntad. Así que, Señor, gracias por estas palabras y refuerza nuestra fe.
restaura nuestros corazones y permite que podamos vivir, Señor, en tu gracia en todo momento. En el nombre de Jesús, nuestro amado, bendito y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi Señor los bendiga.